Muy bien, hermanos, pues una vez más vamos a continuar con el libro de Romanos capítulo 7 y vamos a definir unos términos importantes. Y gloria a Dios, pues estuvimos viendo en el capítulo 6, vimos claramente nosotros que hay tres cosas que debemos de hacer. Primero, saber; segundo, considerar; y tercero, presentar, ¿no? Y nosotros debemos de entonces de saber que hemos sido sepultados juntamente con Cristo y que también vimos que hemos muerto con Él. Estuvimos estudiando también en Romanos capítulo 6, versículo 11, y ese era el evangelio para el creyente en la santificación. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa es la manera que nosotros podemos caminar para que el pecado no se enseñoree en nosotros, porque ahí dice en el versículo 12, no reine pues el pecado o la naturaleza pecaminosa en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus malos deseos. Y luego nos decía en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces habíamos visto pues que realmente cuando caminamos con Cristo, ¿verdad? Permaneciendo en la vid, permaneciendo en su palabra, teniendo comunión con Él, nosotros vamos a caminar con nuestra nueva identidad. La palabra de Dios nos dice que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El momento en que tú confías que Cristo murió por tus pecados y ante los muertos, pasas de muerte a vida espiritual. Pero no siempre el creyente anda teniendo en cuenta esa identificación con Cristo. Y muchas veces nosotros nos desligamos de Cristo y entonces comenzamos a ser regulados por la naturaleza pecaminosa y nos colocamos voluntariamente bajo la ley. Y ahí es cuando la vida cristiana se nos hace pesada y difícil. Entonces vamos a ver en el capítulo 7 ahora, porque habíamos terminado en el capítulo 6. Vimos así entonces que nosotros ahora hemos sido hechos siervos de Dios en el capítulo 6, versículo 22, y que ahora tenemos por fruto nuestra santificación. ¿Por qué? Porque el versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vimos que la vida eterna no es solamente tenerla en el sentido de que vamos a vivir para siempre con el Señor después de la muerte. Es importante eso, sino que el Señor quiere que nosotros vivamos cada día teniendo la eternidad en mente, que vivamos la vida eterna aquí y ahora. Esa es la vida abundante que Jesús dijo, ¿no? Que Satanás vino para destruir y matar, ¿verdad? Pero Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces vamos a entrar al capítulo 7 y vamos a seguir con la doctrina de la santificación y vamos a ver cuál es nuestra nueva relación con la ley. Y vamos a ver dos puntos importantes. El primero, vamos a definir los términos, lo que es muerte y ley en este capítulo. Y luego vamos a ver que nosotros estamos casados con Cristo. Y ahora tenemos un nuevo amo que es Cristo. Ya no es la carne. Y vamos a ver entonces que con esta nueva identidad que tenemos en Cristo, nosotros estamos muertos no solamente al pecado singular, la naturaleza pecaminosa, como leímos en el capítulo 6, sino que Pablo nos va a enseñar que también hemos muerto a la ley, nuestro antiguo amo. Ahorita estamos para caminar en la libertad del Espíritu y es por medio del caminar con Cristo que nosotros ahora nos movemos sobre la esfera de la gracia, ya no más dominados por la carne, sino por la gracia en nuestra nueva identidad. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esta doctrina de la santificación en la práctica y cuál es nuestra nueva relación con la ley. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pido que tú sigas ayudándole al hermano Salvador a recuperarse de la operación. Gracias, Padre, por estos cursos, Señor, que son de gran edificación para todos nosotros y qué bueno que cada día que entre más enseñamos, más aprendemos, Señor. Y te pido que los hermanos sean edificados a través de tu palabra y que podamos aprender ahora cuál es nuestra nueva relación a la ley. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, empezamos nosotros
a ver Romanos capítulo 7. Entonces vamos a ver que Romanos 7 del 1 al 25 nos habla de la doctrina de la santificación en la práctica, ¿verdad? Tu nueva relación con la ley. Cómo esa santificación posicional, porque cada uno de nosotros ya es un santo en Cristo, puede reflejarse en una vida de santidad. Y entonces vamos a ver cuál es nuestra nueva relación con la ley. Si la ley nos ponía a nosotros bajo muerte cuando estábamos sin Cristo, es más, fue la ley que nos mostró a nosotros realmente qué tan pecadores éramos y nos mostró realmente los atributos de Dios, que Él es santo, justo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? La ley nos fue como un ayo para podernos llevar a Cristo. Fue como básicamente lo que nos muestra a nosotros realmente como una radiografía, nuestra necesidad de la salvación por gracia. Porque la ley muestra el carácter de Dios, ¿verdad? Santo, justo y perfecto. No hay ninguno de nosotros que pueda reunir la justicia de Dios. Y por eso nos muestra la ley que la salvación tenía que venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en Romanos capítulo 3, también vimos eso, que, que somos capítulo 3 y capítulo 4, que somos justificados gratuitamente por su gracia en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 hace el énfasis que es por la sola fe en Cristo únicamente, ¿no? Pero ahora que ya somos hijos de Dios, vamos a entender cuál es nuestra nueva relación con la ley, ¿no? Y por eso vamos a estar hablando de Romanos 7, del 1 al 25. Definimos los términos. Vamos a tener una definición de estos términos para poder entender el capítulo. Muerte. Cuando ves la palabra muerte en la escritura, debes determinar su significado. Es bien importante. ¿Qué significa la palabra muerte? El término bíblico para muerte no significa cesación de la existencia o aniquilación. O sea, que cada vez que usted vea la palabra muerte en la Biblia, siempre tiene un contexto. Puede referirse a la muerte física, cuando el alma se separa del cuerpo. Puede referirse también cuando una persona está muerta en delitos y pecados y todavía no ha conocido a Cristo, está separado de Dios. O también puede referirse al creyente, como lo vamos a ver, que nosotros realmente cuando caminamos según la carne, vamos a cosechar una vida de muerte, muerte a nuestras relaciones con nuestros seres queridos, conflictos, lo que es todas las obras de la carne, ¿no? Ira, contienda, disensión, todas estas cosas. Entonces vamos a ver este término de lo que es muerte. El concepto de muerte en la Biblia normalmente transmite un estado de separación. Esa es la definición realmente que nos habla la palabra de Dios, separación. Y de acuerdo al contexto nos va a definir separación de qué, pero nunca tiene que ver con la cesación de vida, ¿verdad? O que ya no, la persona nunca se refiere pues con aniquilación, ¿no? La muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Esa es la primera manera como aparece la palabra muerte en la Biblia, como en Génesis capítulo 5, versículo 5. La Biblia enseña que incluso después de la muerte física, el alma y el espíritu continúan viviendo. O sea que no es cesación de la existencia, ¿no? No es cesación de la existencia porque nosotros somos almas que somos eternos, ¿verdad? Pero obviamente tenemos una limitación física y sí, este cuerpo va a morir. Pero cuando la persona muere físicamente, hay una separación del espíritu y del alma. Como vemos en Génesis capítulo 5 versículo 5 y así sucesivamente, vemos que los primeros creyentes antidiluvianos comenzaron a morir, ¿verdad? Por causa del pecado. Y así sucesivamente la muerte ha reinado desde la caída del Edén, ¿no? La muerte espiritual es otra clase de muerte. La muerte espiritual es la separación del cuerpo y el alma y el Espíritu de Dios, la fuente y dador de la vida. Todos nosotros, por decirlo así, venimos con una naturaleza pecaminosa y somos espiritualmente muertos de la presencia de Dios. Estamos separados de Dios. No quiere decir que no podamos escuchar lo que Dios dice, no quiere decir que nosotros hemos quedado inhabilitados para poder responder a Dios, si podemos responder, pero obviamente, como dice la palabra de Dios, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, o sea, no queremos buscar de Dios.
tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esta es la muerte espiritual con que nos encontramos todos nosotros antes de ser salvos. Todas las personas nacen en esta condición de muerte espiritual desde la caída del Edén con Adán y Eva en Génesis 2:17. Y por eso todos tenemos la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual, como habla Juan capítulo 3 del 3 al 5. Nos habla que Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque las personas cuando nacen, sí, y crecen y todo esto, están muertos espiritualmente hasta que Cristo les dé vida espiritualmente. ¿Y cómo? Por medio de la fe en el Mesías. No hay manera de que el hombre pueda salvarse a sí mismo, necesita escuchar el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las personas necesitan ser salvos por medio del Evangelio. A fin de ser hechas vivas para Dios, las personas necesitan nacer de nuevo en la familia de Dios. Y eso es bien, bien claro. Mire por lo menos con lo que dice Efesios capítulo 2 del 5 al 6. Y nos habla de la condición en que estábamos antes de ser creyentes. Vamos allí a Efesios capítulo 2 y lo vamos a leer del versículo 5 al 6. Efesios 2 del 5 al 6 y nos dice, leámoslo desde el versículo 1, mire, dice, y él os dio vida a vosotros, a los creyentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pablo le está diciendo cómo eran ellos antes. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ahí está la palabra, muertos en vuestros delitos y pecados. Separados de Dios estábamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas o del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia cuando éramos inconversos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Nadie nace siendo un hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen que nacer de nuevo espiritualmente por medio de la fe en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Y miren lo que dice en el versículo 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, o sea, separados de Dios, ahí está la palabra, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego nos dice, por gracia sois salvos. Y esa gracia, obviamente, nos dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es una obra de Dios y esa salvación regenera el corazón, ¿no? Nos da vida espiritual, hemos nacido de nuevo. La otra clase de muerte es la muerte eterna, también llamada la segunda muerte. Es la separación de Dios por la eternidad en el lago de fuego. Entonces, esta es la separación que reciben todas las personas que rechazan a Cristo, que no han sido salvos. Apocalipsis 20, del 11 al 15, habla de eso, ¿no? De que un día todos van a compadecer ante el trono blanco de Dios, ¿verdad? Y y los muertos van a ser resucitados y cada uno será juzgado conforme a lo que ha hecho. Y dice la palabra de Dios de los 5 versos que el que no se halle su nombre escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. O sea que Dios está justo es en la intensidad con que la gente se va a condenar para siempre en el lago de fuego. Él los va a juzgar conforme a sus obras y obviamente lo que determina si ellos van a estar permanentemente en el lago de fuego es que sus nombres no fueron apuntados en el libro de la vida, ¿verdad? Dice porque fueron lanzados al fuego todos aquellos que no se encontraban sus nombres en el libro de la vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hayan hecho, hay intensidad de fuego por una eternidad, pero condenación es, hermano, para los que no tienen a Cristo. Ustedes tienen condenación eterna. Otro tipo de muerte es la muerte de comunión. Es una brecha en la comunicación con Dios u otros creyentes. Esta también es llamada una muerte temporal. Cada vez que caminamos según la carne, cada vez que pecamos, rompemos comunión con Dios y eso es una clase de muerte. Mire lo que dice por lo menos Primera de Timoteo 5:6.
en donde muestra una creyente, ¿verdad? Que se entrega a los placeres después de que muere su esposo y una viuda, ¿no? Y mire lo que dice Pablo acerca de eso y muestra allí esta clase de muerte. Tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 5 versículo 6. Y dice así: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, ¿verdad? Entonces ahí muestra claramente que es una muerte temporal y está hablando de el deber de la iglesia de ayudar a las viudas que verdaderamente no tienen familiares ni nadie que le pueda ayudar a ellas. Y dice prácticamente que si la viuda es una mujer que ha tenido buen testimonio y ha ayudado en la obra de los santos y ha sido fiel en la iglesia, entonces la iglesia debe ayudarle siempre y cuando ella no tenga ninguna ayuda de ningún otro lado, ¿verdad? Pero dice que la excepción es en el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, obviamente no caminando con el Señor, sino carnalmente, viviendo está muerta. O sea que a ella, no, a esas no se le debe ayudar, ¿no? No se le debe ayudar. Entonces, muestra claramente que hay una muerte temporal a la comunión con Dios. Otra está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3, 1 nos habla entonces de la iglesia en Sardis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto, ¿verdad? No quiere decir que es una iglesia que no tiene vida espiritual, sino de que está muerta a la comunión con Dios. Está hablando de la comunión, no está diciendo que se trata de incrédulos. El libro de Apocalipsis es un mensaje dado a las iglesias, ¿no? Y cada exhortación de las iglesias dice que ellos deben de escuchar lo que el Espíritu habla a las iglesias. Cuando habla la palabra iglesia, no está refiriendo como nosotros pensamos, ¿no? Un edificio con gente adentro, no. Está hablando del cuerpo de Cristo, de todos aquellos que han confiado en Cristo como Salvador. Cada vez que nosotros caminamos según la carne y estamos pecando, estamos muriendo temporalmente la comunión con Dios. Y lo único para poder restablecer eso es la confesión, ¿no? La confesión de pecado, ¿no? Obviamente, eso no quiere decir que dejamos de ser hijos de Dios. Es como tú tienes tu hijo y tu hijo hace una diablura, peca contra ti y está todo ensañado ahí, todo bravo, ¿verdad? ¿Qué haces tú con él? Le das disciplina. Pero ¿qué pasa si aún dándole disciplina todavía no quiere reconocer el mal que ha hecho? Bueno, tú le dices, mira, ve al cuarto y vaya y reflexione allá. Yo no quiero hablar más con usted hasta que usted acepte el mal que ha hecho. Se va al cuarto el muchacho y todo, y allá ya reflexionando, se da cuenta que sí, quiere restaurarse con su padre. Entonces, ¿qué pasa? Sale del cuarto y cuando viene confiesa. ¿Y qué hace un buen padre cuando su hijo reconoce que ha hecho mal? Lo abraza y lo restaura, ¿verdad? En ningún momento su hijo, aun cuando estaba ensañado y no quería hablar con usted, dejó de ser su hijo. Porque hijo eres, hijo es, ¿verdad? No importa lo que haga tu hijo, así se vaya a la cárcel, sigue siendo tu hijo. Lo mismo con los hijos de Dios. Tú nunca puedes volverte un desnacido de Dios, ya que si naciste de nuevo tienes vida espiritual, pero no siempre andamos en novedad de vida, ¿cierto? Pudiendo, porque todos nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pero hay veces pecamos y entonces rompemos comunión con Dios. Pero Dios no nos saca de su familia. Entonces, eso habla de la condición de una persona que peca, ¿no? Creyente. Esta es una condición temporal que no anula el estatus legal de aceptación ante Dios de uno, pero sí limita la comunión de uno con Dios. Esto es lo que llamamos nosotros los creyentes carnales, que estuvimos estudiando de las 5 hombres que debemos de conocer, y uno de ellos era el creyente carnal. Cada vez que nosotros caminamos según la carne, estamos muriendo a la comunión con Dios. Eso puede ser restaurado por medio de la confesión de pecados, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, es la promesa, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la carnalidad, el legalismo y la mundanalidad, todas llevan a los creyentes a este malestar espiritual. Cuando tú dependes de tu carne, entonces, ¿qué pasa? Estamos muriendo.
a la comunión con Cristo. Eso lo vimos dentro del versículo de la santificación está Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, y está hablando dentro del contexto del creyente, ¿no? Una separación temporal. Mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios quiere que nosotros andemos llevando fruto espiritual y que andemos en novedad de vida, o sea, como lo que somos. Somos hijos de Dios. Ahora, vamos a ver la ley. Otro término, ya definimos la muerte y las clases de muerte, ahora vamos a definir la ley. Cuando ves la palabra ley en la Biblia, debes determinar su significado. La ley puede referirse a las leyes civiles o sociales que gobiernan todas las sociedades humanas. Lo vemos en Romanos 7:2, que lo vamos a ver más adelante. Habla, por ejemplo, de la ley matrimonial, y Pablo va a utilizar esa ley matrimonial para explicarnos alguna verdad espiritual. También Daniel 6:8 y versículo 15 nos habla cuando estaban bajo Babilonia, ¿verdad? Entonces, hablaba la ley también de Babilonia, también la ley de los medos y los persas, la ley civil, ¿no? Otra clase de ley cuando hablamos de esta ley, la ley puede significar un principio, de otra manera, la ley puede significar un principio que encontramos en la naturaleza o en la vida. O sea, no solamente hablando de gobiernos o hablando de ley matrimonial, sino también como un principio que está en la vida, en la naturaleza. La ley de la gravedad, por ejemplo, es un ejemplo de una ley natural, la ley de la gravedad. Am, Romanos 8:2 también nos habla y dice así, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así como hay una ley, como ley natural, ¿verdad? De la gravedad, también hay una ley, como dice la palabra de Dios aquí en Romanos 8:2, que la vamos a ver más adelante. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, me ha librado del dominio de la naturaleza pecaminosa que me llevaba a muerte. La ley puede referirse a las escrituras del Antiguo Testamento también, o la Torá, ¿verdad? Am, el Antiguo Testamento en general. Puede también referirse a las más de 600 leyes del Antiguo Testamento, o incluso más específicamente puede referirse a los 10 mandamientos. Eso lo puede ver usted ejemplificado en Romanos 16, en Lucas 16, perdón, del 16 al 17. Ahora vamos a ver cómo Pablo utiliza entonces, ahora habiendo definido los términos acerca de qué es la muerte y las diferentes clases de muerte y la ley, entonces Pablo va a utilizar la ley del casamiento, la ley del matrimonio para explicar una verdad espiritual. Y vamos a leerlo de Romanos capítulo 7 del 1 al 6, porque esta es la siguiente parte que vamos a estar viendo ahí en los bosquejos, y vamos a estar viendo lo que es la santificación reprobada. Y Pablo nos va a mostrar a nosotros realmente cuando nosotros vivimos en dependencia de la ley nuevamente, cómo vamos a vivir una vida frustrada. En el capítulo 6 nos mostró el problema de caminar según la carne, ¿verdad? En el capítulo 7 nos va a mostrar cuando nosotros caminamos de una vida desprovista del poder de Dios, qué es lo que va a traer como resultados. Y qué bueno que Pablo nos habla del capítulo 7, porque en el capítulo 7 él mismo se involucra y muestra que él tiene una batalla espiritual, y eso es lo que nos va a mostrar. Y para eso empieza dándonos el ejemplo en Romanos capítulo 7 del 1 al 6, y nos habla de los casados en Cristo, que estamos casados en Cristo. Voy a utilizar la ilustración del matrimonio legal para mostrarnos a nosotros también de que nosotros hemos muerto a la ley y ahora estamos vivos en Cristo, estamos casados con Cristo. Y para eso nos va a dar este ejemplo. Romanos 7:1, y vamos a leerlo del 1 al 6. Romanos 7 del 1 al 6, y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley.
de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, Pablo nos va a enseñar a cómo caminar bajo el nuevo régimen del Espíritu en lugar de la letra. La letra nos colocaba a nosotros bajo condenación y nos llevaba a qué? A una muerte a la comunión con Dios. Ahora estamos es en el régimen del Espíritu, en donde el Espíritu vivifica nuestra vida en la práctica para hacer la obra de Dios. Entonces veamos Romanos 7:1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. En esta sección, Pablo usó un ejemplo de la ley social para enseñar una importante verdad espiritual con respecto a la libertad del creyente del legalismo. Toda sociedad en la tierra entiende que cuando un individuo muere, las leyes de la sociedad dejan de tener autoridad sobre esa persona. Por ejemplo, las personas muertas no son convocadas, procesadas o encarceladas, porque ya están muertas, ¿verdad? Utilizando una ley específica, la ley del matrimonio, Pablo comparó la forma en que la muerte afecta la relación de una persona con la ley social del matrimonio, con la forma en que la muerte afecta la relación de un creyente con el legalismo y la ley de Moisés. Entonces, él va a hacer la relación del matrimonio físicamente, qué sucede cuando el marido muere, y lo va a relacionar con el creyente y su caminar espiritual con Cristo y su relación a la ley. Romanos 7, del 2 al 3. Pablo usó las leyes sociales que gobiernan el matrimonio para explicar una nueva relación con el legalismo y la ley del Antiguo Testamento, ahora que estamos en Cristo. O sea, ¿cuál es nuestra nueva relación con la ley? Vamos a ver que hemos muerto a ella. Allá va Pablo, ¿no? Romanos 7, 2a. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Básicamente, en todo el mundo, de acuerdo con las leyes sociales del matrimonio, una mujer casada está legalmente atada a su esposo entre tanto que él viva. O sea, que ella está ahí atada, ¿no? Tiene que ser fiel a él. Entonces, es bien importante que usted tenga eso en cuenta. Romanos 7, 2b. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pero si el esposo de la mujer muere, ella es inmediatamente liberada de la ley del matrimonio. O sea que ella tiene permiso ahora para casarse con otro. Eso lo decía la ley mosaica en el Antiguo Testamento y lo sigue diciendo hasta el día de hoy y por lo regular en todos los países es lo mismo, ¿no? Que por lo general. Romanos 7, 3a. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada que adúltera, porque está casada y él no ha muerto, ¿verdad? De acuerdo con la ley del matrimonio, si una mujer casada vive con otro hombre mientras su marido aún vive, se le considera culpable de adulterio. Está cometiendo adulterio. Entonces, mire que Pablo va a utilizar esta relación y qué pasa cuando una mujer comete adulterio para relacionarlo con nuestra vida espiritual y cómo esto va a aplicar. Romanos 7:3b. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley del matrimonio y puede casarse legalmente con otro hombre perfectamente, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si el marido ya ha muerto, entonces ella es libre para casarse con otro.
Ahora, vamos a aplicar esa verdad del matrimonio físico que Pablo está ilustrando aquí para ilustrar nuestro matrimonio con Cristo. Y vamos a ver que nosotros cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador hemos pasado de la esclavitud del pecado a la libertad de Cristo. Y por eso Pablo utiliza esta ilustración en Romanos 7 del 1 al 6. Y es así. Anteriormente, cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos casados básicamente desde nacimiento con nuestra naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa era como un marido en la ilustración de Pablo, ¿verdad? Y estábamos en la ley del matrimonio. Y en esa ley del matrimonio, ¿qué pasó? Alguien nos compartió el evangelio a nosotros. ¿Y qué pasó? Espiritualmente hablando, nosotros hemos muerto al pecado, porque acuérdense que esta persona representa al pecado, la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando nosotros escuchamos el evangelio y colocamos nuestra confianza en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados y entonces los muertos, no solamente Cristo murió por nuestros pecados plural, sino que también hemos muerto al pecado, fuimos co-crucificados con Cristo. Entonces quiere decir que la naturaleza pecaminosa murió, hemos sido separados a ella, ¿verdad? Entonces como la mujer se le muere su marido, ahora ya es libre para qué? Legalmente es libre para casarse con otro hombre. Así éramos nosotros cuando estábamos bajo la ley. Esa casita representa la ley. La ley nos decía a nosotros qué tan pecadores éramos. Y estábamos dominados por la naturaleza pecaminosa, que era básicamente este hombre representado ahí. Pero cuando creímos en Cristo, hemos muerto a la naturaleza pecaminosa y hemos pasado de dominio. Ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Ahora estamos casados con Cristo, unidos con Cristo, y hemos pasado ahora a que Cristo sea nuestro amo. Y ahora nos movemos bajo la esfera de la gracia. Hemos sido salvos por gracia. Estamos casados con Cristo. Y mire que el muñequito muestra claramente que ya estando casados con Cristo, entonces la mujer está sonriente, ¿verdad? Porque parece ser que mientras estaba casada ella antes con el señor Ley, era muy estricto y su vida era miserable. Y así era la vida de nosotros antes sin Cristo, ¿verdad? Era miserable. Porque la ley decía, no mates, no codicies, no mientas. Y precisamente eso era lo que hacíamos. Vivíamos una vida frustrada porque lo que demandaba la ley no teníamos la capacidad de desarrollar esa justicia que Dios demanda. Hasta que nos presentaron el Evangelio y Cristo sí vino y cumplió la ley por nosotros. La palabra de Dios dice que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Entonces, cuando nosotros fuimos salvos, hemos salido del dominio de nuestro antiguo marido o, o, este, o patrón, pues, que era la ley y cuyo amo era la carne. Y ahora hemos pasado a ser miembros de la familia de Dios y nuestro marido es Cristo. Estamos casados con Cristo. Estamos ahora bajo el dominio de la gracia. Entonces, así legalmente nosotros hemos pasado de muerte a vida espiritual. Quiere decir que en nuestra vida antigua ya hemos muerto a todo eso. Hemos muerto a la ley, hemos muerto al dominio de la carne, hemos muerto a todo eso. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15:56, nos dice que el poder del pecado es la ley. Y la naturaleza pecaminosa, la carne toma provecho de la ley para que peques. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Muchas veces nosotros eh, hacemos algo que no hemos de hacer. Y es que cada vez que nosotros obedecemos la naturaleza pecaminosa, es como volver nuevamente a estar bajo el dominio de la carne y de colocarnos bajo la ley. ¿Y qué le pasa a la mujer cuando ella vuelve a colocarse bajo el dominio antiguo? Pues obviamente es como cometiendo adulterio, como dice la palabra de Dios. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, estamos como adulterando espiritualmente nuestra relación con Cristo.
porque nuestra relación al pecado ya hemos muerto a ella. En realidad nosotros hemos muerto al pecado, pero acuérdese que nosotros debemos caminar según el Espíritu. Y esta vida que Pablo nos va a enseñar más adelante en el capítulo 8 nos va a dar el poder para poder caminar en esa esfera del Espíritu bajo el poder de la gracia de Dios por la fe en Cristo, para no satisfacer los deseos de la carne, porque ya hemos muerto a ella. Entonces acuérdese que nosotros ya hemos muerto a los apetitos de la carne, pero también hemos muerto al Señor ley. Tú ya no estás bajo la ley, estamos bajo la gracia y nos movemos en la esfera del Espíritu. Romanos 7:4, vamos a ver que vamos a comprender esta enseñanza, puede salvarte de una vida de legalismo, puede liberarte de la inútil frustración de tratar de guardar los 10 mandamientos o intentar seguir otra lista de que se debe o no se debe hacer. Porque ese es el problema, muchas veces en las iglesias nos dicen, sí, la salvación es por gracia y todo el mundo pues cree, la persona pone su fe con Cristo y son salvos, ¿verdad? Pero luego les ponen bajo la ley, lo ponen a cometer adulterio espiritual. Y por eso el cristiano dice, oye, pero tenía un gozo el tremendo el día que fui salvo y los primeros días como caminaba con Cristo ahora, pero ahorita ya no, ahorita me siento frío espiritualmente y es por eso, ¿no? Porque te estás apoyando nuevamente en la ley. Estamos cometiendo un adulterio espiritual. Y el Señor quiere que nosotros no andemos así. Él quiere que nosotros andemos de la mano con Él por la fe, porque ya nos debemos de mover bajo el poder del Espíritu Santo y el poder habilitador de su gracia. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Romanos 7:4a dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo cumplió todas las demandas de la ley que usted y yo jamás podíamos cumplir cuando estábamos en aquella otra casa, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cristo cumplió todos los mandamientos por nosotros. Acuerde que Él dijo, yo no he venido para invalidar la ley, sino para cumplirla. Y gloria a Dios la cumplió por nosotros, o si no todos nosotros seríamos condenados para el infierno para siempre, ¿verdad? No habría oportunidad de salvación, pero Cristo cumplió todos los mandamientos. Entonces, nos compró y ahorita somos de Él. Y por eso, entonces, hemos muerto a la ley con el cuerpo de Cristo. Al igual que la mujer casada que es liberada de la ley del matrimonio por la muerte de su esposo que representaba la ley, ¿verdad? Tú estás liberado de la ley del Antiguo Testamento por tu muerte junto a Cristo. Cristo murió por ti y en lugar de ti, como nuestro perfecto sustituto, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Miren lo que dice Gálatas. Si vamos en el libro de Gálatas, Pablo nos va a mostrar eso más todavía, más claro, ¿no? En Gálatas capítulo 2, del 19 al 20. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es un nuevo amo, ese es un nuevo matrimonio. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego dice, no desecho la gracia de Dios, porque ahora está bajo el dominio de la gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros pensamos que nos podemos justificar ya siendo creyentes por medio de la ley, estamos básicamente cometiendo un adulterio espiritual, porque la ley ni nos pudo salvar en primera instancia de la pena del pecado, tampoco nos salva del poder diario del pecado. Por eso pecamos muchas veces, porque pensamos nosotros que podemos vivir la vida cristiana sin caminar con Cristo, sin depender de Él por la fe. ¿Y qué pasa? Estamos cometiendo adulterio espiritual porque nos colocamos voluntariamente bajo el dominio de la carne. Cuando ya hemos muerto a la carne, hemos muerto a las demandas de la ley, ya Cristo cumplió todas esas demandas por nosotros. Entonces es bien importante entender esta verdad espiritual. Todo creyente ha muerto a la ley, como dice Gálatas 2:19. Esto significa que debido a tu co-crucifixión con Cristo, ya no estás bajo la jurisdicción de la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, así como también
todas las demás leyes dadas a la nación de Israel. Así como cuando el esposo de la mujer muere, ella ya no tiene ninguna obligación a la ley del matrimonio con él porque ya murió, ¿verdad? Y ahora que tenía la libertad para casarse con otro, entonces ya está casada es con otro. Ahora su obligación ahora sí la tiene con con este nuevo matrimonio que representa el de Cristo. Entonces, Pablo utiliza esta ilustración para mostrarnos a nosotros que es importante entender que hemos muerto a la ley. El único que pudo cumplir la ley fue Cristo por nosotros. Entonces, nuestra deuda ya no más a la ley, sino estamos nosotros es en Cristo. Y ahora podemos caminar con el poder del Espíritu Santo y lo vamos a ver eso después en el capítulo 8. Puesto que la ley ya no tiene ninguna autoridad sobre ti, no tienes que vivir bajo el aplastante peso de sus obligaciones. ¿No? Es más, cuando tú caminas con Cristo, no te va a dar deseo de pecar. Al contrario, quieres glorificar al Señor, tienes paz, paciencia, benignidad, tienes todos los atributos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la vida de Cristo. Comenzamos a vivir la vida del creyente en la práctica. Y eso es realmente lo que debemos de nosotros entender. Mira lo que dice Hechos 15:10, cuando vino Pablo y Pedro en el consejo de Jerusalén. Y miren la conclusión que llegaron ellos en Hechos 15:10, porque había unas personas que eran judaizantes y querían colocar a los hermanos gentiles que para poder ser salvos no era suficiente creer en Cristo. Imagínense, él está empezando a decir eso, sino que también tenían que circuncidarse como ellos siendo judíos. Entonces le estaban agregando el evangelio obras y hicieron el consejo de Jerusalén y todo eso. Y es bien importante que nosotros veamos que ahí es cuando Pedro también habla de que Dios le mostró que los gentiles también eran miembros de la familia de Dios cuando él estuvo con Cornelio y todo eso, ¿no? Entonces, miren lo que dice allí en Hechos capítulo 15, en el versículo 10. Y mira la conclusión que llegan ellos ahí en el Consejo de Jerusalén, porque tuvieron que hacer este concilio para poder llegar a un acuerdo en que la ley ya hemos muerto a ella, ¿no? Y que no debemos de exigirle a las personas por medio de la ley, a que sean obedientes, porque la ley no viene la obediencia no viene por la ley, sino por la gracia, por Cristo, ¿no? Entonces, Hechos 15:10 nos dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, hablando de la ley, que ni nuestros padres, hablando en el Antiguo Testamento, ni nosotros en el presente hemos podido llevar? ¿Sí? Porque estaban diciendo básicamente que tenían que guardar la ley de Moisés. Y eran judaizantes que se metían y querían decirle a las personas que para llegar a ser salvo a los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés, no solamente creer en Cristo, sino guardar la ley. Y eso también lo hay en muchas iglesias hoy, ¿no? Y es bien grave eso, ¿no? Ahora, Gálatas 5:1, miren lo que dice allí en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque la ley esclaviza, hermano. En cambio, la gracia da libertad en Cristo. No libertinaje, escúcheme bien. La verdadera gracia te santifica, quiere decir, te aparta para el servicio genuino cristiano. Cuando uno camina según el Espíritu, es porque está caminando por gracia. Y la gracia realmente nos santifica. Mire lo que dice Tito. Vamos a Tito y verá, para que usted vea la labor de la gracia en la santificación del creyente, en el caminar diario del creyente. En Tito capítulo 2. Tito 2. Y nos dice en el versículo 12. Leámoslo desde el 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso fue para nuestra justificación. Y luego dice el versículo 12, en cuanto a nuestra santificación, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? Dice, nos enseña, mira lo que dice aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quieres vivir una vida piadosa, sobria y justa en este mundo como creyente? Debes de entender que la gracia de Dios nos enseña a hacer estas cosas. Somos empoderados por su gracia, por medio del poder del Espíritu Santo. Ya no tienes que intentar ganarte la aceptación de Dios por medio de la obediencia a la ley. Como creyente en Cristo, ya eres plenamente aceptado como su hijo. Por eso ya no, nuestra vida no tiene que estar este, sujeta a regulaciones y leyes. O, por ejemplo, pastores que dicen, 4 principios para llegar a ser santo. No, hermano, primero que todo, tú ya eres un santo si, o una santa si has creído en Cristo, que Él murió por tus pecados y resucitó entre los muertos. Ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí. Ahora, para vivir una vida de santidad en la práctica, se requiere un conocimiento de la gracia de Dios, que el Dios nos enseñe con su gracia. Es un caminar diario con Dios, de la mano con Jesús, permanecer en la vida. Permanecer en la vida es permanecer en su palabra, permanecer en su amor, en el amor de Cristo. Porque mire lo que Pablo viene y exhorta a los colosenses, porque había unas personas legalistas que querían poner a ellos que se desligaran de Cristo, o sea, que dejaran de depender de Cristo en su caminar diario y que trataran ellos mismos de santificarse por sus propias obras. Y nuevamente los colocaban bajo la ley. Y en Colosenses prácticamente lo está exhortando de que ya no debieran de dejarse llevar por esas cosas. Miren lo que dice allí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 del 13 al 14. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, Colosenses 2:13, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Todas las exigencias de la ley fueron satisfechas en la muerte de Cristo. Es más, Cristo, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Cristo pagó con su muerte aún todas nuestras deudas y también todas las demandas de la ley, para que nosotros no estuviéramos más condenados bajo la ley, sino que ahora andemos bajo su gracia. Entonces, bien importante eso. Ahora, miren lo que dice aquí la palabra, eh, y lo vemos aquí si usted ve veámoslo, en Colosenses, capítulo 2, en el capítulo 2 y quiero que ustedes vean am, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, como lo recibimos por la fe, andad en él, arraigados y solidificados en él. Mire, el énfasis es en él, la relación con Cristo. Y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que no hemos de someternos a regulaciones humanas ni a filosofías, porque en Cristo estamos completos. Entonces, puesto que la ley ya no tiene ninguna autoridad sobre ti, no tienes que vivir bajo el aplastante peso de sus obligaciones. Ya no tienes que intentar ganarte la aceptación de Dios por medio de la obediencia a la ley. Como creyente en Cristo, ya eres plenamente aceptado como su hijo. ¿Por qué te era necesario morir a la ley? Vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué te era necesario morir a la ley? Bueno, primero, para que seáis de otro, nos dice el versículo, del que resucitó de los muertos. Cristo cumplió las demandas de la ley y en su muerte nos ha trasladado por medio de su resurrección a una vida espiritual en él. Estamos casados con Cristo, ya no estamos casados con la ley, estamos casados con Cristo. Ya no estamos más bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Antes estábamos dominados por la naturaleza pecaminosa el 100% de nuestras vidas. Ahorita estamos moviéndonos nosotros en el dominio del Espíritu.
Cuando moriste con Cristo, la ley perdió su autoridad sobre ti y fuiste liberado para que seáis de otro. Ahora estás unido a Jesucristo, quien no es un capataz cruel como la ley, sino un colaborador misericordioso. ¿Por qué? Porque cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo, sin vida espiritual, perdidos, la ley decía, haz esto, y hacíamos lo contrario, hermano. O sea, era imposible cumplir la ley de Dios. Era totalmente, estábamos totalmente frustrados, ¿verdad? Porque sabíamos que jamás íbamos a cumplir las demandas de Dios y no podemos, ¿verdad? Pero una vez Cristo vino y cumplió todas las demandas de Dios, porque Él era Emmanuel, Dios con nosotros, vivió la vida sin pecado que nosotros no podemos vivir, ¿verdad? Era impecable, hizo milagros y prodigios y fuera de eso resucitó entre los muertos. Él nos ha trasladado de la muerte a la vida espiritual. La ley, la letra nos mataba, ahora el Espíritu de Cristo nos dio vida. Entonces, por eso es importante. Romanos 7, 4c, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito por el cual hemos muerto la ley, para que podamos llevar fruto a Dios. Porque ahora es Cristo quien nos ayuda a nosotros a poner el querer como el hacer de su propia voluntad. Sí, cuando estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo, ¿qué pasaba, hermano? Sabíamos que había una ley que cumplir, pero no la podíamos cumplir. Y es más, nos frustraba, ¿no? O sea, vivíamos una vida de miseria. Pero ahora que tenemos el Espíritu y cuando caminamos por la fe en Cristo, ¿qué pasa? Nos nace el querer servirle a Él. Nos gozamos en su presencia. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? También le alabamos, le amamos. El amor de Dios nos constriñe, o sea, nos apremian, servimos por amor, totalmente diferente a las demandas de la ley. Y esto con un propósito para que llevemos fruto para Dios. Mientras estabas bajo la ley y su legalismo resultante, eras incapaz de agradar a Dios. Sin embargo, ahora que estás unido a Cristo, Él en gracia produce fruto para Dios a través de ti. Fruto a través de ti. Es el fruto del Espíritu Santo. Produce paz, paciencia, benignidad. Un cambio de conducta que a medida que lo vamos conociendo más y más personalmente y más vamos caminando de la mano con Él, vamos a reflejar su vida en carácter también, ¿no? En la práctica. Romanos 7:5. Cuando todavía eras un esclavo, un incrédulo en la carne y casado con la ley, la vida era casi insoportable. Por decirle más bien, insoportable, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo no tenía a Cristo, yo perdido totalmente, ¿no? Perdido. Y yo veía las cosas, yo era católico y no conocía a Cristo, obviamente. Y yo vi ahí que le decían a uno que tenía que cumplir todo mandamiento y, o sea, yo decía, ¿pero quién va a poder, verdad? Ah, no había interés ni siquiera por esas cosas, ¿no? Estábamos sin Dios y sin esperanza al mundo. Y gloria a Dios, Cristo vino con su evangelio y nos salvó, ¿no? Romanos 7, 5a, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, ¿no? Cuando todavía eras un incrédulo, la ley desencadenaba tus deseos pecaminosos, por lo que querías hacer las mismas cosas que la ley decía que no hicieras. Decía, no codiciarás, ¿verdad? Y ahí están los ojos de nosotros codiciando el carro del vecino, codiciando el dinero, codiciando mujeres, codiciando hombres, las mujeres también codiciando hombres. O sea, totalmente la carne no podía cumplir los deseos de qué, de las demandas de la ley, imposible. Éramos esclavos. Romanos 7, 5b, las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros. Tus deseos pecaminosos despertaron por la naturaleza de pecado, se expresaban en múltiples actividades pecaminosas a través de las diversas partes de tu cuerpo humano, totalmente dominado cuando estábamos sin Cristo, dominado por la naturaleza pecaminosa. Vivíamos era para satisfacer todos los deseos que ella nos exigía, la naturaleza pecaminosa. Romanos 7, 5c, llevando fruto para muerte. Ese era el fruto que nosotros cosechábamos cuando vivíamos sin Cristo, muerte.
y está hablando de muerte a nuestras relaciones, con otras personas, llenos de ira, contienda, todas esas cosas que realmente éramos nosotros antes de estar sin Cristo, fornicarios, adúlteros, mentirosos, todo, ¿no? Tus pasiones pecaminosas acarrearon la muerte para ti. Esto no está hablando de muerte física inmediata, sino de una ruptura de la comunión con Dios y con los demás. El resultado de tu cuerpo siendo manejado por sus pasiones pecaminosas fue quebrantamiento, angustia y destrucción. Todo eso es lo que dejábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo. Todo lo que cosechábamos era muerte. Romanos 7:6. ¿A qué debe asemejarse tu vida ahora que estás casado con Cristo? O sea, vimos anteriormente cómo era sin Cristo, ahora con Cristo. ¿A qué se debe asemejar? Y vamos a ver que se debe asemejar al Hijo de Dios, ¿verdad? Romanos 7:6a. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Cuando moriste con Cristo, en el momento de la salvación, fuiste liberado de la esclavitud a la ley, a su resultante legalismo, ¿no? Eh, Fuimos liberados de la esclavitud a la ley, a su resultante legalismo. O sea, sus demandas eran tan grandes que no las podíamos cumplir, pero gloria a Dios, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Él cumplió todo eso por nosotros, hermano. Y ahorita nos ha hecho libres. Jesús dijo, si elijo libertad, seréis que verdaderamente libres. Cuando sientes que debes guardar reglas para servir al Señor, la vida se convierte en una carga pesada. Esta miserable consecuencia debería servir como una llamada de atención para alertarnos sobre el hecho de que algo está mal. Si tú como creyente vuelves nuevamente a ponerte bajo las reglas y bajo sus mandatos, estás cometiendo un adulterio espiritual, porque ahora tienes que caminar con Cristo. Y cuando tú caminas con Cristo, te vas a ver cumpliendo todas las demandas de la ley, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, ¿verdad? Cristo, cuando caminamos con Cristo, sus mandamientos no son gravosos porque Él nos pone el querer como el hacer de su propia voluntad. Algunos cristianos se consumen tratando de agradar a Dios a través de sus propios esfuerzos. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Hermano, el hacer la obra de Dios por nuestros propios esfuerzos es un fracaso. El hacer la obra de Dios simplemente por tratar de cumplir reglas y regulaciones también te lleva a un fracaso. Pero si tú caminas por fe en el Señor Jesucristo, Él te va a ayudar a hacer la obra de Dios por medio del poder habilitador de su Espíritu. Romanos 7:6b. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La palabra de Dios dice claramente que la letra mata, el legalismo, más el Espíritu da vida. Sí, vida en Cristo, ¿verdad? O sea que si tú quieres desligarte de Cristo, lo que vas a cosechar es muerte a tu relación, a comunión con Dios y también con los demás. Pero si tú caminas según el Espíritu, no vas a cumplir los deseos de la carne, no los deseos de Dios. Y dice aquí, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu, ¿no? Y no bajo el viejo régimen de la letra o de la ley. Esta frase, bajo el régimen viejo de la letra, se refiere a la ley de Moisés. Ahora que estás bajo la gracia, no la ley, y ahora que Cristo vive a través de ti, la vida puede ser verdaderamente gozosa y digna de ser vivida. Eh, ¿Por qué? Porque eres nueva criatura en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por lo tanto podemos andar en novedad de vida. Lo vimos en el capítulo 6 también. En primera de Juan 1:4, el Señor quiere que nosotros tengamos comunión con Dios y unos con otros. ¿Para qué? Para que su gozo sea cumplido. Por eso escribió la primera de Juan. Entonces vimos claramente, hermanos, lo que la muerte, sus diferentes definiciones. Vimos el ejemplo de Pablo en cuanto al matrimonio legal,
para ilustrarnos a nosotros nuestra nueva relación que tenemos con Cristo, que hemos muerto a la ley, así como la mujer ya ha muerto a la ley de su previo matrimonio con la muerte de su esposo, ya queda libre para casarse con otro. Lo mismo nosotros, tú debes de considerarte muerto a la ley y vivo para con Cristo Jesús. Entonces, ya hemos visto que la muerte, en el capítulo 6 eh, dice la palabra de Dios, hemos muerto al pecado, al dominio de la naturaleza pecaminosa, y ahora estamos caminando con Cristo. Estamos bajo el dominio del Espíritu, ya no más bajo el dominio de la carne. Pero no solamente eso, sino que también hemos muerto a la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo murió y resucitó. Ahora vivimos una vida de resurrección espiritual en comunión con Cristo. Ya no tenemos nada que ver con la ley. Si nosotros abrazamos la ley nuevamente, es como cometiendo un adulterio espiritual. Ahora, si hemos caminado así, debemos de nosotros de confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Dios, pero ahorita que entiendes, te das cuenta de la importancia de caminar por la gracia de Dios por medio de la fe. Bien importante, hermano, porque la gracia es lo que verdaderamente nos santifica, nos separa para el servicio cristiano, ¿no? Entonces ahí terminamos nuestra sección. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por enseñarnos, Señor, que ahora estamos casados con Cristo. Como dice Pablo, que él había desposado, no, había desposado a aquellas personas que había llevado a Cristo, lo había desposado con Cristo. Quiere decir, ahora estaban casados con Cristo, pero lastimosamente muchos de ellos estaban empezando a caminar dependiendo de la ley nuevamente, Señor, y eso es como un adulterio espiritual. Y, y Padre, eso provoca en nosotros que nuestros matrimonios, nuestras relaciones personales con otras personas eh, sean carnales, Señor. Pero Padre, gracias porque tú eres nuestro sumo sacerdote y por tu fidelidad cada vez que confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Y Padre, así restauramos nuestra relación, pero la podemos mantener cuando nos consideramos entonces pues muertos al pecado y muertos a la ley en Cristo Jesús, Señor nuestros. Y ahorita caminamos por gracia, por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de la fe. Enséñanos pues a seguir entendiendo estas lecciones, que es bien importante, Señor, porque si fuimos salvos por fe en primera instancia, es para que continuemos caminando por fe. De la manera como recibimos a Cristo Jesús en la justificación por fe, andar en Él. Quiere decir ahora como creyentes en Cristo, por la fe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.